Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy hablaremos del escritor peruano, uno de los más grandes exponentes provenientes de la literatura peruana. ¿De quién estamos hablando? Sí, de César Abraham Vallejo Mendoza y el amor en la poesía de Vallejo. César Vallejo nació en Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892. Fallece en París, Francia, el 15 de abril de 1938. Proviene de una familia religiosa, considerado hasta la fecha uno de los mejores escritores por su innovación de su poesía y protesta que transmitía en sus cuentos, poemas y escritos que lo llevó a ser reconocido en todo el mundo. En este podcast conoceremos a nuestro poeta, sus acontecimientos y el amor que transmitía en algunos de sus escritos. ¿Qué podemos entender de Vallejo y la muerte de su hermano Miguel? En el poema que el gran bate universal César Abraham Vallejo Mendoza dedica a su hermano Miguel, ramifica su amor por su compañero de juegos en su infancia y parte de su adolescencia. Es por ello que catapulta su nombre universalmente ante las demás generaciones, quienes de ese momento sabrán el amor que tuvo el genio de las letras castellanas a su par genético, pero que en el Heraldo Negro le arrebató a muy temprana edad a ese maravilloso amigo y compañero de su añorable hogar. ¿Qué dolor más grande ha de haber sentido al perder esa sombra de interminables risas, del cual solo quedan las palabras vertidas en su más alto nivel? Y así dar a conocer al mundo ese ecuánime e infinito sentimiento más sublime que se puede sentir por los deseos del hermano que nunca más verá hasta el día de su muerte. Quizás donde se volverán a reencontrar y volverán a jugar nuevamente en el paraíso más ecuánime del que disfrutaron ambos el uno con el otro. ¿Qué podemos entender de César Vallejo y su matrimonio con Georgette? La historia del amor entre Georgette y Vallejo nos hace referencia del gran amor que se tenían, siendo esta primordial en su vida, ya que gracias a ella se mostró al mundo obras y poesías de suma importancia, las cuales Vallejo no alcanzó a publicar. Todo esto gracias al esfuerzo y empeño que le puso Georgette al realizar la recopilación de los hermosos versos de su difunto esposo, las mismas que ahora tenemos la dicha de disfrutar, como poemas humanos y España aparta de mí este cáliz. ¿Qué puedes contarnos de la creación del Grupo Norte en La Libertad? También conocido como la Bohemia de Trujillo o la Bohemia Trujillana. Fue un movimiento literario que surgió en el Perú en la década de 1920. Estuvo integrado por intelectuales, poetas, artistas, literatos y políticos, que dejaron una herencia literaria, filosófica y artística para las siguientes generaciones. Uno de sus miembros más destacados fue César Vallejo. El Grupo Norte fue un grupo intelectual que se formó en el norte del Perú y tuvo una gran influencia en el ámbito literario y en la cultura. Entre sus miembros más destacados se encuentran César Vallejo, Antenor Orrego, Alcides Espelucín, Víctor Aya, Juan Iturriaga, Francisco Sandoval y Ciro Alegría. El Grupo Norte se caracteriza por promover valores como la justicia, la libertad y la responsabilidad. Fue un movimiento artístico y literario que dejó una marca importante en la cultura peruana. Su espíritu innovador, su compromiso social y la colaboración son ejemplos que nos inspira a ser creativos y críticos comprometidos con nuestra sociedad. ¿Cuál fue el legado literario de Vallejo? Estudiar al poeta César Vallejo es conocer a un personaje muy adelantado a su época, innovador por naturaleza, que abrió nuevos caminos y posibilidades para el lenguaje y la literatura universal. Vallejo abrió todas las puertas por las que pudieron transitar literatos posteriores a él. Considero que dar a conocer el legado literario del poeta César Vallejo es imprescindible para todo peruano amante de la poesía y la literatura. Asimismo, en la actualidad existen diversos artículos y estudios sobre la vida y obra de César Vallejo, ya que conociendo la literatura antes del inicio de nuestro poeta y cómo su desarrollo guió a las siguientes generaciones de escritores y poetas, podemos conocer la valoración al legado que nos dejó. Del mismo modo, es necesario dar a conocer a las nuevas generaciones que tenemos un compatriota que cambió la historia de la literatura. ¿Qué entendemos con la renovación del lenguaje literario?
Al realizar este trabajo de investigación sobre este gran personaje, como es César Vallejo, quien transformó el lenguaje literario, siendo criticado por muchos en la época y halagado por algunos. Asimismo, tenemos que conocer que hasta la fecha es estudiado sus lecturas de César Vallejo en todas las clases sociales y en todo el mundo. Podemos entender que César Vallejo revolucionó la poesía en esos años con frases muy poco entendibles para la época, siendo criticado por muchos poetas desde entonces, sin saber ni conocer que hasta la fecha perduran los poemas y artículos, siendo estudiados en muchas instituciones educativas, institutos y universidades a nivel mundial. Por lo tanto, podemos decir que César Vallejo fue uno de los personajes del siglo XX que ocupó un espacio muy importante en el mundo y es de Santiago de Chuco, que pertenece al Departamento de la Libertad. ¿Cómo podemos definir el amor en la poesía de César Vallejo? César Vallejo sentía un gran amor hacia su familia, que desde pequeños sufrieron muchas carencias e injusticias. Esto fue un gran motivo para que le exprese muchos de sus poemas. También expresaba su amor hacia su esposa, Georgette, que fue su gran amor, que estuvo presente hasta el fin de sus días. El amor que llegó a sentir por los más necesitados, por los más indefensos, lo hizo un gran ser humano que hasta el día de hoy perdura su legado. César Vallejo fue un personaje que nos permite conocer más sobre el amor que tuvo a todos, sin distinguir raza, sexo, cultura o nivel socioeconómico. Lo expresaba en cada uno de sus poemas que dejó plasmado para la prosperidad. Amor, ya no vuelves a mis ojos muertos, y cuál mi idealista corazón te llora. Mis cálices todos aguardan abiertos tus hostias de otoño y vinos de aurora. Amor, cruz divina, riega mis desiertos con tu sangre de astros que sueña y que llora. Amor, ya no vuelves a mis ojos muertos que temen y ansían tu llanto de aurora. Amor, no te quiero cuando estás distante, rifado en afeites de alegre vacante, o en frágil y chata facción de mujer. Amor, ven sin carne de un licor que asombre, y que yo, a manera de Dios, sé el hombre que ama y engendra sin sensual placer. Por el momento es todo lo que podemos compartir, esperando que este podcast te haya nutrido sobre nuestro poeta peruano César Vallejo y el amor en todos sus escritos. Gracias.